Hola chicos, muy buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a pasar al estudio dentro de la física de la trigonometría, porque luego vamos a aplicar lo que es trigonometría, ¿ya? ¿Qué es la trigonometría? ¿Ya? Esto lo van a escuchar bastante, trigonometría. La trigonometría es una rama de las matemáticas, no es de la física, es de las matemáticas. Las matemáticas y la física vienen relacionadas, van de la manito. Entonces la trigonometría es una rama de la matemática que se encarga de estudiar los ángulos, ¿ya? Los ángulos, estudia ángulos en las figuras geométricas. Pero en este caso vamos a hacer el estudio de estos ángulos dentro de los triángulos. Por eso es que es trigonometría, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a explicar un triángulo. Está formado por tres lados, ¿ya? Tres lados. Los lados que forman 90 grados, por ejemplo, este lado con este otro lado forman un ángulo de 90 grados, ¿no? A los dos lados que forman 90 grados se llama cateto. Cateto. Entonces este es un cateto y este es otro cateto. Ya. Después le vamos a dar más valores. Ahora, estos dos lados que forman 90 grados se llaman cateto. Y el lado más grande, ¿ya? El lado más grande se llama hipotenusa. Hipotenusa. Entonces, todos los triángulos están formados por dos lados. Bueno, los triángulos rectángulos, ¿no? Porque tienen ángulos rectos. Por dos catetos que forman 90 grados y la hipotenusa, que es el lado más largo. Ahora, aparte de eso, los triángulos tienen ángulos. A este vamos a llamar alfa, a este vamos a llamar beta. Los ángulos están representados por letras griegas. Por ejemplo, este es alfa y el otro es beta. Ahora, dentro de la trigonometría o el estudio de los triángulos, la suma de estos tres ángulos tiene que dar, la suma de los tres ángulos, tiene que darme 180 grados. La suma, ¿ya? Tiene que darme 180 grados. Entonces, en este nuevo tema, vamos a aprender a calcular los valores de cada uno de estos ángulos. Bueno, de este ya sabemos, ¿no? Este vale 90 grados. Entonces, vamos a pasar a conocer los valores de los otros ángulos. Pero primero, para eso, les voy a explicar lo siguiente. Aquí dice SOHCAHTOA, ¿ya? Es un nombre raro. SOHCAHTOA es una frase que se usa bastante en educación para que se les quede lo que es funciones trigonométricas. Por ejemplo, yo les voy a decir el valor de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son seno, el otro es coseno, y tangente. ¿Ya? Las más principales. Hay de país secante, cosecante, cotangente, ¿no? Entonces, las más importantes. Entonces, fíjense, seno es por esta S, ¿ya? Por la S. Coseno por esta de acá, tangente por esta de acá. Ahora, el seno es igual al lado opuesto o cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno es igual al cateto adyacente o lado adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Qué habíamos dicho que son catetos? Son los lados. Y la hipotenusa es esta de acá.
¿no? Entonces, ahora, para poner en práctica, vamos a borrar, ya, esto de acá, los valores, y solamente vamos a manejar un ángulo. Vamos a manejar el ángulo alfa, ya. Y vamos a representar los lados con letras. Se puede representar con cualquier letra, el orden no está predeterminado, ya. Entonces, este va a ser lado A, este va a ser lado B, y este lado va a ser C. A, B, C. Puede ser X, Y, Z, M, N, O, dependiendo cualquier lado. Ahora, vamos a ir con la primera función, seno. Para poder aplicar funciones trigonométricas, todo está en base del ángulo. Yo tengo un ángulo aquí, alfa, ¿no? Entonces, si yo quiero saber el seno, coseno y tangente, es partiendo de este ángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la fórmula del seno. Dice que el seno es igual al lado o cateto opuesto sobre la hipotenusa. Parto del ángulo. Cateto opuesto. El que está en su frente, ¿no? El que está frente al ángulo es el lado o cateto opuesto. El que está sobre el ángulo, que no es la hipotenusa, es el cateto adyacente. ¿Listo? Vamos a ver entonces allá en la función seno. Vamos a ver. Entonces dice, seno, vamos a escribir, ya no vamos a escribir toda la palabra, lo vamos a abreviar tal como está en la calculadora. Toda función trigonométrica tiene que tener su ángulo. Y como partimos de este ángulo, entonces va a ser seno de alfa es igual al lado opuesto, me fijo, este es el ángulo, al lado opuesto que es A. Lado opuesto que es A. Sobre la hipotenusa, que la hipotenusa es el lado más largo, sobre C. Listo. Sobre C, ¿no? ¿Me entienden? Vamos al otro. Coseno. Escribimos coseno. Les dije que cada función trigonométrica tiene que estar con su respectivo ángulo. Partimos de este lado. Ahora, vamos a hacerlo de esta manera. Coseno es igual al cateto adyacente, lo vamos a escribir, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sobre la hipotenusa. Ahora, vamos a reemplazar, vamos a escribir otra vez acá. Coseno de alfa es igual. Cateto adyacente, ¿cuál es el cateto adyacente? Es B. El opuesto es A. Entonces es igual a B sobre la hipotenusa, que es el lado más largo, C. Entonces esta es mi fórmula para este triángulo. Vamos a representar lo mismo pero con el seno. Ya, hasta ahí está bien. El seno hemos dicho que es lado opuesto sobre hipotenusa. Partimos del ángulo. Lado o cateto opuesto. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Listo. Cateto opuesto es A. Entonces volvemos a copiar aquí. Seno siempre de un ángulo, alfa, es igual. El cateto opuesto es A, ¿no? A sobre la hipotenusa, que es el lado más largo, C. Listo. Ahora la tangente. Tangente siempre tiene que estar en base a un ángulo. Vamos a borrar esta vez. Lo vamos a meter aquí adentro, no importa. Ya, ahí. La tangente dice que es el cateto o lado opuesto sobre el cateto o lado adyacente. Me fijo. Siempre parto del ángulo. Ahora, lado o cateto opuesto es A. Pero vamos a escribir como los anteriores. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. El adyacente está sobre el ángulo, ¿no? O por debajo del ángulo está el adyacente. El que se va a formar los 90 grados con el otro lado. Entonces, cateto adyacente.
Representamos esto, tangente de alfa es igual. Cateto opuesto es su valor A. A. Cateto adyacente, su valor es B. B, ¿no? Entonces, estas serían las fórmulas trigonométricas. Vamos a separarlo. Fórmulas trigonométricas. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer otra situación. Ya, vamos a borrar la misma situación. Borramos. Seguimos con seno, coseno, tangente. Seguimos con el mismo triángulo. Pero el ángulo lo vamos a cambiar. El ángulo lo vamos a cambiar. Ya no va a estar ahí el ángulo. El ángulo lo voy a poner aquí. Aquí lo vamos a poner el ángulo. ¿Ya? Hasta le estoy cambiando de letra. El ángulo puede estar representado por cualquier letra. Alfa, beta, gamma, epsilon, ¿no? Cualquiera. Ahora, si yo quiero saber seno, coseno, tangente para este triángulo y mi ángulo está acá, ya no está en la horizontal, está en la vertical, lo mismo, hay que partir del ángulo. Opuesto va a ser B, el adyacente va a ser A, la hipotenusa va a ser C, no cambia, ¿no? Entonces, siempre del ángulo opuesto, adyacente, el que está sobre el ángulo. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos por la primera. Vamos a repetir otra vez. Seno. No quiere pintar este marcador. Vamos a cargar un ratito. Ya. Seno. Siempre de un ángulo es igual. Ahora ya no es alfa, ¿no? Es beta. Entonces anotamos beta. Seno de beta. Partimos del ángulo. Opuesto. Cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Opuesto es B sobre la hipotenusa que es C, o sea, el más largo. Reemplazamos seno de beta es igual cateto opuesto B sobre la hipotenusa que sigue siendo C. Y ahí está nuestra fórmula trigonométrica. Vamos al coseno. Seguimos partiendo del ángulo. No importa la ubicación del ángulo. Después vamos a hacer ejercicios que se van a comprobar y van a salir prácticamente lo mismo. Ahora coseno. Si vio Socatoa. Coseno es igual al lado adyacente o cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, coseno es igual al ángulo beta, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Me fijo mi triángulo. Al lado adyacente es A. Entonces, coseno de beta es igual al lado adyacente que es A sobre la hipotenusa, que es el lado más largo, hipotenusa, que es C. Vamos a la tangente. Tangente del mismo ángulo, porque estamos trabajando con el mismo ángulo. Ahora me fijo Socatoa. Tangente, la T. Es igual al lado o cateto opuesto sobre el lado o cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazamos tangente de beta es igual. Cateto opuesto, siempre parto del ángulo. Opuesto, B. B sobre el adyacente, A. ¿No? Y aquí tenemos las funciones trigonométricas. Con estas funciones trigonométricas vamos a aprender a calcular los lados que me pueda pedir de cualquier triángulo. Puede ser este lado,
puede ser este, me puede pedir calcular la hipotenusa o también podemos calcular ángulos. Pero siempre y cuando teniendo los datos de un triángulo. Estas fórmulas nos van a ayudar bastante. Esa es la introducción a las funciones trigonométricas. Más adelante vamos a hacer ejercicios de aplicación. Chao chicos, se cuidan.